Víctor, quiero hacerte una pregunta de la Biblia. Amén. Dímela, si la puedo responder, te la responderé con todo gusto. Está bien, está bien. Bueno, mi pregunta está basado, ¿no? Sobre 1 Timoteo 3:16. No sé si tienes la Biblia ahí. Sí, primero déjame buscarla. Todo el que tenga su Biblia, que esté ahí conectado, puede buscar su Biblia también para que estemos buscando. Primera de Timoteo 3:16. 6:16. 3:16. Sí. Sí, lo busqué. ¿Se lo leo? Sí, sí. Primera de Timoteo 6. 3, capítulo 3, versículo 16. Ah, 3:16. 3:16 de Timoteo dice: Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En gloria. Gracias, Olguita. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si Cristo era Dios manifestado en carne, ¿por qué razón la Biblia dice que Dios no es hombre? En la Biblia. Que Dios no es hombre. Dice Ajá. la Biblia. Sí. Sí, la Biblia dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para hablar, para mentir. Sí, hay varios textos donde dice que Dios no es hombre. Pero hay una, hay una contradicción, porque si Dios se hizo hombre, no es hombre. Y aquí dice, Dios fue manifestado en carne. Fue una cosa es él y otra es una manifestación de Dios. Aquí en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16 habla sobre el misterio de la piedad y habla y describe cuáles fueron las facetas de Cristo. Dice que en principio, hablando Juan, dijo en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, cada una de esas tres etapas que habla Juan, de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de la creación. Está hablando de que el verbo que se hizo carne, hablando de Jesucristo, que dice aquí en 1 Timoteo 3:16, que dice, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, no era la esencia completa de Dios que había venido, sino que fue una manifestación, algo que salió de Dios, que se llamó hijo, que era la parte de hijo, porque sabemos que Dios salió. es un solo, pero se compone en tres. Víctor, déjame hacerte una aclaración. Tú dices que el Hijo salió de Dios. Y estaba con Dios, porque dice Juan, dice, en el principio era el verbo. Pero déjame terminarte la idea, Víctor. Déjame terminarte la idea para que tú me expliques. Sí. Tú dijiste ahora que el Hijo salió de Dios y vino a la tierra. Sí. Ajá. Se hizo Ajá. carne. Jesús. De espíritu sí, se hizo muy carne. bien, muy bien. Escuchen. O sea, el Hijo de Dios, que es Dios para ti, salió de Dios y vino a la tierra. Mi pregunta es la siguiente. Si la Trinidad enseña que el Padre y el Hijo es la misma sustancia, entonces estamos viendo que el Hijo se separó de la sustancia de Dios y vino a la tierra. Sí, a cumplir Entonces, un propósito. dos seres. Es un propósito. ¿Me explico? Sí, es así como tú dices. Él salió de Dios y vino a la tierra
Ahora, déjame terminarte la idea. Entonces, quiere decir que Jesús es un ser independiente, aparte de Dios, del Padre. En el momento de que él sale porque aunque él salió de Dios y vino a la tierra, siempre le estuvo conectado con el Padre. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo en cuanto a sustancia. Aunque es un ser aparte, Sí, fuera sí. de Dios. Ajá. Fuera de Dios. Aunque él saliera de él, Jesús era el nombre, Cristo. Víctor, escúchame. Déjame terminar Sí. Víctor, para entenderte, amigo. O sea, cuando Cristo se estaba bautizando, era un ser humano de carne, hueso y sangre, ¿no? Sí, Jesús. Muy bien. Ahí no estaba el Padre, ¿verdad? El Padre no estaba ahí. con él. Sí, pero no era el Padre. Jesús no era el Padre, ¿no? Jesús es el Hijo. Porque, escucha ahora. No, es para entenderte, Víctor. Víctor, méteme a la idea. O sea, Jesús no es el Padre para ti. No. Jesús es Dios. Si es el Padre, te estoy haciendo la pregunta. No. Jesús es el mismo Dios, pero vino a la tierra como hijo. Porque él dice, el mismo Jesús dijo, en unos momentos los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Dijo Tomás, le dijo a Jesús, ¿cuándo veremos al Padre? Ajá. Y Jesús le respondió a él, al Padre nadie lo ha visto. El que lo ha hecho manifiesto soy yo. Si me viste a mí, viste al Padre. Muy bien, Víctor. Ahora, Cristo entonces es un ser independiente. O sea, cuando Cristo vino a la tierra, se independizó de la Trinidad, ¿no? No, nunca. En el momento que él salió, él salió de la divinidad, pero nunca dejó de tener la conexión con el Padre. Salió de la divinidad. De la Trinidad. Él él perteneció a la Trinidad porque lo único que cuando él vino a la tierra, para él permanecer aquí en la tierra, necesitaba un cuerpo humano. Tú acabas de confirmar. Víctor, escúchame, amigo, para entenderte. Tú dijiste ahora que Cristo salió de la divinidad, ¿no? Vino de Dios. Salió de la divinidad. Entonces Cristo no era divino en la tierra, ¿no? Si salió de la divinidad, no es divino. Es decir, en el ámbito de que ya él vino, porque el mismo Dios está en todos los lados. El mismo Jesús. Víctor, no me refiero a eso, amigo. Víctor. Escucha lo que dice, préstale atención. Dios fue manifestado en carne. Escucha, ¿quién fue manifestado en carne? Según la Reina Valera, está diciendo que es Cristo, ¿no? Dice, Dios fue manifestado en carne. Ajá. ¿Cuál Dios? No dice Jesús fue manifestado en carne, dice Dios fue manifestado en carne. Ahora, ese Dios que se manifestó en carne, ¿cuál es el nombre? El mismo Jesucristo. Jesucristo, que se hizo carne. ¿Y el Padre no es Dios? ¿El Padre no es Dios también? Sí, también. Entonces el Padre, entonces el que se manifestó en carne fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Una doctrina básica, algo. Víctor? Sí, porque ¿cuál es el punto? Vamos a la pregunta. ¿Cuál es el punto que tú quieres llegar con la pregunta? No, lo que quiero entender. ¿Quieres salir de una inquietud o quieres aprender? Claro, es una inquietud, Víctor, porque yo quiero que tú me expliques bien el significado de la Trinidad. Si Dios se manifestó en carne, escúchame, si Dios se manifestó en carne y tú dices que ahí no se está mencionando a Jesús, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestó en carne. Se manifestaron en carne también. Escucha. Ahora yo te lo voy a explicar, ya que sé qué es lo que tú quieres saber. Dios es trino, Trinidad. Ajá. Él es tres en uno. Sí. Lo que pasa es que cada uno de ellos tiene una función diferente.
Pero ¿cómo va a ser diferente Padre, pero si es el Dios mismo tiene Dios? la función de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una función en la tierra, pero siempre son uno, Dios. Muy bien, ¿Tú Víctor. entiendes? Entonces, el Padre tiene una mente distinta a la mente de Jesús, una mente Tiene distinta. una función, no una mente, porque Dios no es una persona, Él es espíritu. Sí, sí es Dios, una persona, lo dice la Biblia. tiene una función eterna, Víctor, una función eterna. Víctor, la Biblia dice que Dios es una persona en el texto de Mateo 18:10. Mateo 18:10 dice que los ángeles contemplan la persona del Padre. El Padre es una persona, no una persona como Cuando nosotros. Los Ángeles se habla de la persona de Cristo, se habla a la divinidad de Dios, no es que una persona física. Es una divinidad a la persona. Cuando Claro, yo digo, no es una persona física. De Fran. Me voy a referir a la persona de Fran. Fran es una persona humilde, tranquila. Ya te estoy Víctor, hablando de un atributo de Dios. Ahora, Víctor. estaba dentro de Los Ángeles. Muy bien, Víctor. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios se manifestó en carne y tú dices que los tres son uno, lo que Sí. se manifestó fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Se manifestó el Hijo. Porque, Pero ¿cómo el Hijo? la función del Padre, la función del Padre es el Dios creador. Víctor, yo Esa es la entiendo, pero función del Padre, yo creador. entiendo eso, pero Víctor, cuando la Biblia dice en 1 Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne, la palabra Sí. Dios, se refiere al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, porque con mayúscula Dios. Ajá, entonces en 1 Timoteo 3:16, el Dios que se encarnó era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, ese mismo. Se encarnó en la persona de Jesús. Ajá, quiere decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, el Padre y el Espíritu Santo se encarnó en la persona de Jesús. El Dios. Ahora, muy bien, entonces Cristo es el Padre. Porque Jesús mismo lo dijo. Que el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Entonces Padre. Cristo es el Padre, ¿no? Porque yo soy uno con Él y Él es uno conmigo, dice Entonces la es el palabra. Padre, es para saber si es la misma persona. Sí. El Padre y el Hijo es la Es misma misma persona. Bueno, yo no sé si tú tienes algún entendimiento sobre el dogma de la Trinidad, porque los unicitarios son los que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. La Trinidad. Sí. Lo que creen en la Trinidad. ¿Tú eres El unicitario? Padre- ¿Tú eres unicitario? Yo creo en la Trinidad de Dios. Pero si eres unicitario, ¿Cómo así? ¿no sabes qué significa la unicidad? Sí, que son 3 en 1. La unicidad es 3 en 1. Sí. Entonces 3 en eres 1. unicitario. Yo creo que ellos 3 en 1 que tienen distintas funciones. Que primero vino Dios en la creación, después le tocó al Hijo que salió de él. Dice Víctor. que el Verbo se hizo carne. Víctor. Jesús. Después, cuando Jesús se va, Jesús le dice a los discípulos: me voy, pero no lo dejo solo. Le enviaré un consolador que se llama el Espíritu Santo. Víctor. Ahí entra la función del Sí, Espíritu Santo. escúchame, Víctor. Ahí ya Jesús se va. Sí, Correcto. Víctor, si tú acabas de confesar que Dios se manifestó en carne, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo va a enviar al Espíritu Santo si Cristo es el Espíritu Santo? Tú acabas de confesarlo. Porque ya ahí entra la función del Wow. Espíritu Santo.